¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Miradas en Alerta, nuestro espacio de debate con miras al plebiscito y a los procesos electorales que vienen por delante. Vamos a estar todos los miércoles acompañándolos a esta hora, así que vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas. Estamos ya con Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, hola. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a conversar. Hay varios temas bien entretenidos respecto a lo que se viene, pero lo más cercano quizás es el inicio de la propaganda, de la franja electoral para el plebiscito del 25 de octubre. Y mi primera pregunta es si ustedes consideran que puede ser relevante o no tiene la importancia que tenía, no sé, pensando en el plebiscito del 88. Gonzalo. Yo creo que siempre hay una expectativa sobre la franja, sobre todo desde la lógica mítica del 88, una franja que se dice fue tan influyente. En este caso, y la verdad, habían venido perdiendo fuerza las franjas televisivas, de la mano de algo que no tiene que ver con la política, que tiene que ver con la sociedad, que es el cambio en el hábito del consumo de medios. Claro. O sea, ya la gente no está esperando a las 8 de la noche ver la televisión, sino que tiene muchas plataformas, tiene muchas alternativas, y ha ido perdiendo fuerza en la franja. Pero en este caso yo creo que la expectativa está de que estamos en un plebiscito que ha tenido una campaña bastante sui generis o anómala. O sea, prácticamente no hay campaña porque estamos en modo COVID, estamos en cuarentena, gran parte del país está en cuarentena todavía con muchas restricciones. Y yo creo que la expectativa está puesta en qué pasa con la franja. Si la franja va a tener o no va a tener impacto o va a provocar o no va a provocar un cambio en un resultado que se ha mantenido muy estable en los meses anteriores. ¿Cómo lo ves tú, Gloria? Sí, yo creo que Gonzalo tiene mucha razón y además se trata de un tipo de elección que es súper distinta en rigor. O sea, estamos frente a dos decisiones que van a ser bien relevantes. Primero, respecto a si se aprueba o se rechaza el cambio constitucional y luego sobre el mecanismo para poder hacer ese cambio constitucional. Entonces, tengo la impresión de que va a haber muchísimo más interés. Además, hay todavía muchísimas comunas en el país en situación de confinamiento, ya sea porque es una instrucción sanitaria o porque la gente se ha volcado en general mucho más a su casa. Entonces, lo más probable es que haya todavía ahí un interés muy relevante. Ahora, lo que sí creo es que de todas maneras la campaña o la franja está situada sobre las alternativas, pero no sobre información más clara respecto al plebiscito. Y ahí yo creo que hay un esfuerzo adicional que hacer. Si uno mira los medios de la prensa escrita, básicamente el fin de semana, uno vio campaña del CERVEL tratando de informar respecto a los locales de votación, respecto a los vocales, respecto a los mecanismos, lápiz, etcétera. Pero probablemente eso todavía no es información masiva. Entonces creo que independiente que exista una franja que vamos a tener y vamos a ver las alternativas, creo que todavía hay una necesidad de explicarle a la población de qué se trata esto, qué es lo que está en juego con la opción, por ejemplo, convención mixta en la convención constitucional y qué está en juego con la prueba del rechazo, que probablemente es un poco más fácil de entender. Y ahí creo que hay un esfuerzo adicional que probablemente debiera hacer particularmente el gobierno, la Secretaría General de Gobierno, que pueda hacer campañas de interés público. Yo creo que hay una cuestión importante que abordar ahí. Sí, hay un punto interesante que quiero que lo abordemos, pero primero vamos a revisar material justamente de lo que se viene, el inicio de esta franja que vamos a ver a partir del día viernes en 2 espacios de 15 minutos. Vamos a ver. De este grupo, 3 son fanáticos del norte. En cambio, 3 son amantes del sur. Más de la mitad de este grupo Al ser Renovación Nacional el partido más grande de Chile, se enfrenta con una disyuntiva, una situación propia de Chile, tener distintas posturas. Al igual que una familia, RN... Gracias. 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 Gracias, Chile. En 8 semanas más decidiremos libremente cómo viviremos y cómo juntos construiremos una sociedad de derechos. Durante décadas hemos soñado con un país... El A. Marca A. Yo iba a votar a prueba, pero creo que el país no está en condiciones de pagar un plebiscito. Yo iba a votar a prueba, pero no quiero pagar un congreso más. Yo iba a votar a prueba, pero me di cuenta que la nueva constitución la van a hacer los mismos de siempre. Yo iba a votar a prueba,
pero no puedo esperar 2 años para que por fin hayan cambios. Yo iba a votar apruebo, pero iba a votar por miedo. Y con miedo no se puede crear un Chile mejor. Pero ahora que existe el rechazo con reformas, hay una nueva alternativa de cambiar Chile, sin partir de cero. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Bueno, esto es solo una parte de lo que vamos a empezar a ver a partir del viernes, pero quiero retomar uno de los puntos que mencionaba Gloria Gonzalo del rol del gobierno. Ya sabemos que ha optado el presidente por el momento, probablemente va a ser así, ¿no? De no tomar una postura frente al apruebo o el rechazo, pero sí asegurar un plebiscito con la mayor participación posible. ¿No debiera haber quizás una campaña más visible respecto a cómo va a ser el proceso, las garantías de seguridad en términos sanitarios? Sí, yo creo que la campaña, hay una campaña circulando, no sé si el del CERVEL, del gobierno. Recordemos que hoy día el encargado de las elecciones es el CERVEL. Antes estábamos acostumbrados a que había un rol respecto del gobierno respecto a las elecciones. Del Interior, claro. Sí, del Ministerio del Interior. Hoy día es el CERVEL. Claro. Y esa campaña que está en la radio, que están todos, que está invitando a participar en esta decisión y que está invitando, yo creo que es muy publicitaria y poco ciudadana, poco educativa respecto de las verdaderas preocupaciones. Hoy día, más que una motivación general, lo que hay que ir despejando son los temas sanitarios, siendo que yo puedo ir a votar de manera segura. De hecho, la reforma que se aprobó dándole mayor atribución al CERVEL se llama así, plebiscito seguro. Uno se podría preguntar por qué se la dieron solo para el plebiscito. Es una reforma un poquito que se va a quedar un poco corta, porque el modo COVID parece que nos va a acompañar en todo o en parte del ciclo electoral. O sea, en abril lo más probable es que estemos bastante parecidos a lo que estamos hoy día, un poquito mejor. Pero yo creo que el CERVEL debiera entender de que para muchas personas el tema sanitario es un tema respecto del plebiscito y tratar de ir dilucidando mitos, aclarando, demostrando que se puede realizar de manera segura, de que todos van a poder ir a votar. Yo creo que hay que fijarse en eso. Yo creo que incluso el propio protocolo que aprobó el CERVEL hace ya antes del 18, ¿cierto? El 10 de septiembre, si no me equivoco, no ha sido tan difundido, que busca de nuevo lo mismo, transmitir tranquilidad de que se puede hacer el plebiscito, que la gente va a poder ir a votar de manera segura. Hay algunas decisiones sí que en mi opinión, habría que revisar respecto de los horarios. Por ejemplo, a los adultos mayores se le dio un horario como, uno diría más coloquialmente, de baja. Así como el horario valle, a media tarde, como decirle, mira, normalmente nadie viene a votar a esa hora, dejémoselo para el adulto mayor. Yo lo haría al revés. Yo le diría, así como los supermercados lo han hecho así, digamos, las primeras horas de la mañana. Comenzar a votar. Los primeros, ¿por qué? Porque está todo recién sanitizado. Ese es un tema importante. O sea, son las personas que están está todo recién, mayor riesgo, claro. Está recién sanitizado todo, no ha habido mayor riesgo, que sean los primeros en entrar, los primeros en manifestarse, y después, bueno, obviamente todos podremos ir durante el día. Además, normalmente son las personas que se levantan temprano, que participan, que tienen además una cosa más republicana respecto a este acto de votar. Y en todas las imágenes, como dice Andrea, uno ve las imágenes tradicionales de las elecciones, son los que primero están en la cola para votar. Yo creo que por eso digo que me parece que hay que distinguir dos cosas en esta discusión para adelante a propósito de la campaña que empieza en estos días ya más masivamente a través de la franja. Una cosa es las alternativas y en el fondo y el juego político que hacen cada una de las alternativas por mostrar que son lo mejor, y eso está muy bien. Pero otra cosa, y ahí dividiría esto en dos tandas, digamos, en dos elementos. Uno, la cuestión sanitaria. Yo creo que lo más importante es señalar que las decisiones que se han tomado en términos sanitarios, donde además debiera ojalá existir una mesa más amplia de actores en esto, son las medidas adecuadas para garantizar que la población vaya de manera segura a votar. Revisar, por ejemplo, la discusión de los horarios me parece una súper buena idea, así como generar información sobre cada una de las condiciones sanitarias. Pero lo segundo es, y creo que más importante a propósito de esta desinformación, y que además estamos en un momento donde la desinformación en las redes sociales parte de la tónica, y lo hemos visto en el plebiscito paz en Colombia, lo vimos a propósito del Brexit, es que la población sepa claramente a lo que nos enfrentamos. Es decir, la primera cuestión es la decisión respecto a si se aprueba o se rechaza el cambio constitucional, y la segunda cuestión tiene que ser bien explicada. Porque uno conversa con la gente, me pasaba, de hecho, antes de entrar al estudio, conversaba con la gente en maquillaje, que claro, y hay una mirada que aún no logra entrar en la población respecto a qué significa cada alternativa. La convención mixta no es una convención en el fondo que tenga hombres y mujeres, como muchos creen probablemente. Es una convención que tiene, por una parte, parlamentarios y por otra parte, personas elegidas.
ciudadanía. La Convención Constitucional tiene reglas que no tiene la otra, que tiene paridad, que probablemente va a tener pueblos originarios. Tienen la misma regla. Ah, tienen la misma claro, regla. pero en rigor la paridad solo se puede garantizar al menos en el órgano constituyente completo en la Convención Constitucional. No está garantizada Y ahí- las dos. Así te aprobar la reforma. La segunda sí, digamos. Pero bueno, la discusión es que creo que es importante contarle eso a la ciudadanía, porque si no, se genera una discusión que va muy por encima y muy poco en lo sustantivo respecto a qué es lo que viene a ser. Y qué es lo que define al final un cambio constitucional, que también es importante, porque creo que la expectativa es relevante respecto a lo que se genera en un proceso como este. El cambio de reforma de políticas públicas son cambios de reformas políticas públicas posteriores. Quiero agregar otro elemento que es importante, decía la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, de la importancia de la presencia de la sociedad civil en la franja, ¿no? Además de los partidos políticos, cómo se dio espacio también para asegurar la presencia de la sociedad civil. Que fue una pelea, además. Que fue una pelea, Sí. ¿no? Y todavía hay muchas dudas o cuestionamientos respecto a qué va a pasar con los independientes. ¿Qué posibilidades reales de competencia tienen frente a quienes van en listas de los partidos políticos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se resolvió bien, se zanja bien este tema? Porque al final, si uno escucha cuál ha sido parte de la reivindicación del movimiento social que ha pedido una reforma o una nueva constitución, es justamente dar espacio a otras voces, más allá de los partidos políticos. Puede haber ahí una decepción en el fondo, si es que se replica lo que pasa en el Congreso en una eventual convención constitucional, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que, bueno, lo que dice tú, Andrea, tienes razón. Estaba en el corazón de la promesa del proceso, estaba la participación de la sociedad civil y de los independientes. Recordemos, los independientes son el 97% de las personas. Entendiendo independientes de quienes no militan en partidos. No, claro, haciendo la diferencia, No militantes, y que no se autoidentifican también en los partidos políticos, en el eje izquierda y derecha incluso, probablemente. Hay independientes que se identifican con los partidos. Por eso hago el punto en lo que aquí entendemos también como independiente, Sí, porque también es bien amplio. El independiente químicamente puro, porque finalmente los partidos ejercen representación. No representan al 3% de los militantes. De hecho, hoy en día hay Ejercen independientes en el Congreso, en rigor, que son apoyados por listas de partidos, pero hay. Pero pocos. Pero no está bien resuelto el tema de los independientes, no fue prioridad en el acuerdo del 15 de noviembre, es un dato. El set de reglas que se decidió utilizar, yo creo que equivocadamente, en mi opinión, ha traído muchos problemas, porque se decidió utilizar el set de reglas de los diputados. Y la reforma y el sistema proporcional es una reforma pro partidos, fortaleció a los partidos, le dio mayor protagonismo, el hecho de ir en lista, ¿no es cierto?, competencias. Los independientes no pueden competir en lista en las elecciones parlamentarias, solamente compiten aisladamente. Eso tiene una lógica, pero bueno, favorece a los partidos, sin duda. Hay muchas reglas que favorecen a los partidos en la elección del Congreso, y como se utilizó la misma, se tomó y se pegó acá, empezaron a surgir los problemas. Decirle, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con la paridad? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa? Obviamente todas esas reglas no estaban presentes en ese set que se utilizó, que se copió y se pegó. Esa fue la verdad. Y hoy día se han ido reparando. Ya se hizo una primera aproximación hacia los independientes. Se les permitió ir en lista, cosa que no pueden hacer en las elecciones parlamentarias. Eso tiene un sentido, que no puedan competir. ¿Por qué? Porque los independientes no necesariamente están de acuerdo en nada. Son personas que significan cosas distintas. Entonces, si yo junto a alguien que piensa azul y uno rojo y uno verde, los tres independientes, en realidad... Aparte de ser independiente, no tienen nada más en común. Pues cada uno va a votar cosas distintas, no tiene obligación con lo otro. Y no necesariamente representa un proyecto de sociedad civil, puede representar su propio proyecto. Claro. Pero sí tiene sentido, y así se hizo, se les rebajó y se les hizo más fácil. Para ponerlo en simple, en un distrito grande como este, el 10, ¿no es cierto?, que es Providencia, Santiago Centro, San Joaquín, un independiente se le rebajó y tenía que juntar el 0,4% de la firma de la última votación. Eso son como 1.700 firmas. Claro, en modo COVID, 1.700 no es mucha. En este distrito, recordemos, votan casi 500.000 personas, 450.000, o sea, 1.700 no es tanto, pero en modo COVID se puso cuesta arriba muy difícil. Sí. Pero en un distrito menos denso, para no decir más pequeño, menos denso, por ejemplo, como Aysén, que ahí se necesitan solo 170 firmas. 170 firmas para poder ser candidato independiente y poder competir y participar del proceso constituyente. Ahora se está pensando en bajar a la mitad eso. O sea, de 1.700 pasar a la mitad, en el fondo en 850, y lo mismo
respecto de Aysén, de todos los distritos. Asumiendo que, claro, que estamos en una dificultad adicional. ¿Qué es lo que yo creo que es súper relevante pensar ahí? Y esto es el desafío para los partidos políticos. Además, los partidos políticos hoy en día tienen un tremendo desafío de buscar candidaturas porque no es solamente la elección de constituyente. El próximo año, a partir de la renovación, de la no reelección de muchas autoridades, van a tener los partidos políticos que tener que sacar muchos candidatos, probablemente hartos candidatos de distinto tipo. Yo creo que aquí hay un desafío muy importante para los partidos que, justamente en esta lógica de poder incorporar independientes, tener la capacidad y la apertura para incorporar gente independiente. Y ahí yo creo que el ascendiente territorial de gente que son líderes probablemente de partido y que en general todos enfrentan un techo de cristal. Eso le pasa particularmente a las mujeres que son dirigentes territoriales pero tienen muy poca posibilidad de saltar a un desafío mayor. Ahora hay una tremenda oportunidad para los partidos políticos de tomar esa dirigencia y tener la posibilidad efectivamente de ponerla en este debate. Pero yo entiendo la desconfianza de los independientes, porque sí, obvio, los partidos le están abriendo las puertas y los van a poner en su lista, porque listas que son grandes, entonces cada partido va a poder poner 2 o 3 independientes en su lista. Pero ¿cuál es la desconfianza de los independientes? Que los pongan en un sitio. Que los militantes del partido igual corren en ventaja respecto de ellos. Tienen una ventaja en la lista, lo más probable es que salgan militantes. Entonces dice, claro, una persona va a votar creyendo que está votando por un independiente, pero en realidad lo que está haciendo es asegurar a un militante de un partido distinto al que quizá ella, o cercano quizá muchas veces. Claro, porque la regla electoral lo que hace en rigor es poner al primero de la lista como el favorito y luego de eso, si la lista corre, porque la lista logra doblar, entonces corre para el resto de los candidatos, que es lo que un poco pasó con la última elección parlamentaria en algunos distritos. Claro. O sea, el orden de la lista no da lo mismo, que eso es súper importante. Mucha gente con mucha votación finalmente terminó quedando fuera. Ahora, lo que yo creo que es un gran desafío... El orden de la lista no es tan importante, a pesar de que No, porque no salen elegidos por el orden en que van en el voto. Tú puedes votar por el último. Es más bien en la sumatoria, la sumatoria de la lista completa, ¿no? Que te da pero, perdón, inconscientemente, ¿no hay una ventaja de los que están primeros en la lista? A eso se piensa mucho. Pero yo creo que es más bien que la figura más conocida, más relevante. El nombre, ¿qué es lo que pasó en el distrito, en el Fondo Santiago? Que en la literatura, la ciencia política, sí. Tiene razón Andrea. O sea, el que va primero en la lista, sí. ¿Por qué? Porque la gente vota por partidos. No es nuestra realidad que la gente vota por partidos. Pues la gente vota Aquí hay un porcentaje de la población que vota por partido, vota por bloque, vota por sectores políticos. Pero que es un bloque que es cada vez más pequeño. Pero hay un más grande que vota por la persona. Y va a buscar a la persona, la va a buscar, Y eso es lo que explica, por ejemplo, que Pepe Out se cambiará el nombre, que Florcita Motúa se cambiará el nombre, y así varios. El Rojo Edward se cambiará el nombre, ¿por qué? Porque la persona lo busca en la lista, lo busca, no importa que esté tercero, cuarto, quinto, lo va a ir a buscar y lo va a marcar. Claro, y figuras súper potentes en una lista que a lo mejor donde no hay candidatos más potentes, pero figuras súper potentes puede terminar arrastrando figuras que de pronto no son tan conocidas. Pasó, de hecho, en un par de elecciones en la última parlamentaria. Y así entonces eso puede terminar pasando. O sea, yo creo que de hecho los partidos que lograron entender bien la dinámica o la lógica del nuevo sistema electoral fueron los partidos que mejor les fue, Renovación Nacional y el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, que lograron subir mucho la cantidad de escaños porque entendieron la lógica del sistema electoral actual, que no es lo mismo que la lógica del binominal. Ahora, sí creo que es súper relevante pensar, de todas maneras, que es importante entender que es importante que haya personas que tengan un ascendiente en las organizaciones de la sociedad civil, porque además el estallido social fue eso, básicamente, ¿no? Organizaciones que estaban fuera del mundo de la política tradicional, el fondo reclamando por sus derechos y por un nuevo pacto social, una nueva constitución. Pero lo alcanzamos a ver en la franja, en los pedacitos de franja, ya venía el reclamo, ¿no es cierto?, de algunas organizaciones que decían, ojo, que aquí hay una promesa hecha y que tiene que cumplirse, que es que cualquier persona puede participar de este proceso, elegir, obviamente, y ser elegido también. Entonces, yo creo que hay una ley que está en el Congreso que va a bajar y va a facilitar, sobre todo por firma electrónica, cosa que las personas no tengan que ir. Pensando en que se va a hacer solo por esta vez, yo encuentro que tiene razón. No permanentemente, porque si no permite que entendiendo la excepcionalidad del momento. Y entendiendo que además, aunque los partidos políticos estén en crisis en Chile y en el mundo, son las instancias de representación y parte de la democracia representativa que uno debiera cuidar. Reformar, los partidos hay que cambiarlo, todo porque tuvimos escándalos de firma falsa en partidos y en candidaturas. O sea, eso tenemos que recordarlo. Claro, por eso creo que es importante las reglas del juego respecto a esto. Ahora, lo que sí es súper cierto es que con el cambio del sistema electoral que tuvimos en la última elección, los distritos son cada vez más grandes. Entonces, para alguien que quiera competir,
la cuesta, o sea, se pone cuesta arriba. Es compleja la situación, digamos, es un distrito donde tenía una formación territorial Gloria, un poco más grande. Gonzalo, nos quedan unos minutitos, pero me interesa también mencionar otro tema que nuevamente está generando ahí discusión, que tiene que ver con el mecanismo de los 2 tercios. ¿Cómo ven ustedes que esto se puede resolver en el fondo? Yo creo que lo primero respecto a los 2 tercios es que efectivamente va a obligar a la Convención Constitucional y particularmente a las fuerzas que ahí se expresan en el Congreso, en la Convención Constitucional, a llegar a ciertos acuerdos. Y eso implica para las coaliciones políticas en general y a los grupos en el fondo que están expresados ahí, tener súper claro, muy claro, cuáles son las prioridades y aquellos principios fundamentales que es importante que no se transan en términos constitucionales, aquellos que sí es posible discutir y aquellas cosas que la verdad es que sobre las cuales no se va a librar ninguna batalla. Eso primero. Lo segundo, creo que es importante establecer que los 2 tercios que se decidieron para esta discusión tienen que ver con ir mirando cada una de las discusiones que se van dando en el Congreso, en función de eso ir, en el fondo, eliminando las batallas, darle coherencia al texto constitucional, pero finalmente quien decide, que es la polémica de esta semana, no es la Convención Constitucional respecto a los 2 tercios, es finalmente la soberanía de la ciudadanía expresada en el plebiscito de salida. Entonces, lo que tiene que preocuparse la Convención Constitucional es generar mecanismos de acuerdo para poder darle coherencia a ese texto constitucional al final. Pero no es esa Convención Constitucional la que decide, porque el que decide finalmente es la soberanía de la ciudadanía. Y yo creo que eso también es importante dejarlo claro. ¿Gonzalo? Yo creo que la regla de los 2 tercios es una buena regla, porque lo que ayuda y facilita es que nadie pueda por sí mismo querer escribir solo la Constitución. Tiene que, de alguna manera, producirse diálogo. La casa de todos. Tiene que producirse ese diálogo necesario, es obligatorio. Ahora, el que se pida dentro del sistema de votación, esto nos va a llevar a una conversación que viene muy rápido, que es la importancia del reglamento. Sí. Cómo funciona la convención. Yo creo que esa discusión está abierta. De hecho, en la experiencia internacional, esa discusión a veces se consume casi todo el tiempo, mucho más que la Constitución incluso, los mecanismos de cómo se resuelven. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, en Bolivia, se fueron 6 meses en ponerse de acuerdo cómo se iba a votar y cómo se iba a hacer el proceso, que es muy importante porque es lo que le da garantía de transparencia a todo, y después se demoraron 6 meses en hacer la Constitución. O sea, se demoraron así casi equivalente. Yo creo que a nosotros nos puede pasar algo parecido, va a haber una discusión larga sobre... Y hay que reconocer una cosa, yo creo que esta discusión se debiera haber hecho antes. ¿Por qué? Porque se va a terminar haciendo una vez que uno tiene los votos, sabe cuánto pesa cada uno. Y por tanto es mucho más interesada la opinión. Ahora, cuando tú ya sabes que, por ejemplo, tiene un tercio, tiene un 40%, tiene un 50% de los votos. Entonces tú vas a decir, bueno, si tengo el 50%, me va a gustar más una regla que facilite la votación por mayoría. Si no lo tengo, voy a querer algo que sea más de 2 tercios para que se respete mi opinión. Yo creo que tiene un sentido, además, y perdón la deformación de haber estudiado, de ser licenciado en Derecho, ¿no? Pero la Constitución no es un largo hilo de artículos. Tiene un sentido completo. Tiene que tener coherencia de Por lo tanto, como una técnica legislativa o técnica de la Convención, si se vota 2 tercios, pero artículo por artículo, lo que nos puede pasar es que falte una votación del completo del texto, decirle, estamos de acuerdo en este texto, nos parece que sí. Eso es muy importante. Obvio que eso tiene que ratificarse por el plebiscito, eso está en las reglas. Si a los chilenos no les gusta lo que sale de ahí, lo van a votar en contra, si les gusta, lo van a votar a favor. Sí, pero el control de la coherencia se va haciendo en el proceso. Ahora, yo concuerdo contigo, las reglas del juego en esto van a ser clave y muy relevantes. Tenemos una oportunidad entre que se realiza el plebiscito y la elección de los convencionales constituyentes, suponiendo que esa va a ser la alternativa que se va a imponer, de elegir o que las distintos, en el fondo, actores políticos vayan mostrando algunas cartas respecto a cuáles serían esas reglas de funcionamiento, porque creo que aquí, tan importante como el resultado, es decir, el texto constitucional que finalmente pueda plebiscitarse, es el proceso. El proceso tiene que contar con máximos estándares de transparencia y de legitimidad frente a la ciudadanía. Si hay la sospecha de que aquí hubo algún fraude o algo se quiso quedar con una parte de la Constitución o que en realidad la discusión no fue de cara a la ciudadanía, que hubo presiones detrás, probablemente el proceso mismo va a estar en juego. Entonces, creo que las reglas son fundamentales para un proceso que cuente con altos estándares de legitimidad y eso es lo que define el proceso. Bien, pues vamos a estar conversando todos estos miércoles respecto a lo que se nos viene, así que vamos a dejar todavía varios temas ahí pendientes. Gloria de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Gonzalo Miller también. Gracias, nos encontramos Andrea. la próxima semana. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya vuelve Priscila Vargas con Mega Noticias Alerta.